Bueno, ya vimos las tapas de los diarios de ese día y los días anteriores y posteriores a la vuelta de la democracia. Hoy, Jorge, Roberto, los invito a que veamos una tapa de un diario y algunos discursos del archivo de lo que fueron las campañas previo a la votación y el discurso del ganador. ¿Les parece? Dale. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla y una plaza colmada de gente. Sí, porque el 2 de abril, el día de la toma de Malvinas, la gente empezó a salir a la calle, salió todo, el país entero salió a la calle. Fue impresionante. Yo no recuerdo muchas movilizaciones populares espontáneas como ese día. Era un apoyo a la gesta de Malvinas, no al gobierno militar. Porque había habido una plaza anterior a esa, no de esa convocatoria, pero muy parecida, unos días antes, de una marcha convocada por la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, que llena la plaza justamente en reclamo de reivindicaciones laborales, pero fundamentalmente por la vuelta a la democracia, y termina con una represión feroz. Cuando Galtieri se salía de Malvinas y la recuperación, no lo vivaban, no lo aplaudían, incluso hubo hasta un par de chiflidos. Cuando Galtieri exaltaba por el lado de Malvinas, si quieren venir que vengan, fue ovacionado. La guerra duró lo que duró, a los soldados argentinos no fue a buscar nadie después, y ya a partir de ahí ya el fracaso militar fue tan alevoso que no. No, porque como decíamos recién, la guerra era un manotazo de ahogado de la dictadura para tratar de prolongarse el poder, porque tenía una crisis muy complicada. No le quedó más remedio, ya empezó ahí a abrir, se fue Galtieri, vino Viñones y abrieron el proceso de hecho, Viñones democrático. Pensaba convocar elecciones para mediados del 84 y se aceleraron todos los tiempos para que fueran en octubre del 83. O sea que ese discurso es clave porque marca, para mí, el fin de la dictadura militar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vamos a la democracia y ahora a los discursos de campaña y de cierre de campaña de algunos candidatos. Sí. ¿Quieren ver el primero? En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Arrancamos por Alfonsín. Bueno, en eso cumplió Alfonsín, la Argentina honrada y moral. A veces el gobierno tuvo algunas denuncias de corrupción. Alfonsín gana con ese discurso denunciando un pacto militar sindical con algunos sindicalistas, Triaca, Baldacini y todo, a los que denunció de tener connivencia con los militares y demás. El eje de la hecho, campaña. Luder, que era el candidato peronista, lo insinúa eso, que podía haber una amnistía. Por lo tanto, la ola venía hacia ese lado. Era la ola de la transparencia, de la apertura, de la libertad, de la democracia, representaba todos esos valores, y el peronismo de ese momento era un peronismo, no era el peronismo renovador que después vino con Cafiero más adelante. No, porque el peronismo no podía... Era el peronismo que todavía se tenía que sacudir cierta especie de ligazón con la AAA, con la militar. Iba a su primera elección sin Perón, sin ni un liderazgo, un partido súper verticalista que iba sin liderazgo, con alguna instrucción de María Estela desde España, que viene justamente antes de la campaña. No solo el liderazgo y el carisma de Alfonsín, sino la democratización ya en sí misma que mostraba el radicalismo, a diferencia de ese complejo verticalismo del peronismo. En los actos de Alfonsín, más allá del fervor político, partidario que podía haber, eran como shows. La gente iba a verlo a Alfonsín. Alfonsín, por haber puesto lo que había que poner durante la dictadura y presentar habeas corpus, fue el verdadero líder político de la recuperación de la democracia. Era el líder justo para un momento histórico justo. Sí, sin embargo, digo, en la casa de usted o capaz que en la casa de sus amigos no era Alfonsín nada más el que se nombraba. No, pero a la luz de los resultados electorales sí, que eso en mi casa, mi papá, porque era más de izquierda, entonces votó a Allende, digamos, que era un radical intransigente que se abrió del partido y fundó el partido intransigente, salió tercero, pero salió tercero con 2 puntos de los votos, o sea, la batalla era Alfonsín versus Luder, el resto estaba ahí, nada. Bueno, y el tema es que en el acto peronista
Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo, quema un cajón. Dicen que la quema del cajón fue... Para, ¿querés que lo veamos? Dale. Mirá. Que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Aparece Perón y aparece Sí. la quema del cajón. Bueno, esa imagen de Herminio Iglesias, candidato a gobernador de Buenos Aires, quemando el cajón con la corona de la UCR, dicen algunos que fue la frutilla del postre para que ganara Alfonsín. Yo no estoy tan seguro, yo creo que hubiese ganado igual sin la quema del cajón, pero bueno, eso fue un símbolo. Sí, había mucho voto decidido a esa hora, pero era un símbolo también de esas dos campañas, ¿no? Una campaña, como decimos, muy democrática, a diferencia de esta cosa más rudimentaria y violenta, fundamentalmente por este episodio, ¿no? Pero es cierto, como dice Jorge, es un punto más simbólico que me parece que decisivo en cuanto a los votos. Está bien, pero era el símbolo de que el peronismo no había logrado despojarse del pasado. Y no había entendido el mensaje Claro. de la Alfonsín época. venía a hacer todo lo nuevo, muchachos. Sí, acá esto es la apertura de la democracia, vamos a otro mundo de esa elección. Y en los discursos de Luder, ¿qué pasaba entre la gente? No, Luder no tenía Luder carisma. era un dirigente gris, sin carisma, claro. No tenía llegada, no tenía carisma, no tenía liderazgo. Había sido presidente provisorio en un momento muy complejo de la Argentina. No era una figura que entusiasmara y movilizara El el peronismo no tenía un líder. ¿Quieren que veamos el discurso en la plaza de Alfonsín? Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. ¿Qué les pasa cuando ven esto? No, ahí no había bondi ni choripán, nada, ¿eh? Ahí iba la gente nomás porque quería ir. A ver, me da un poco de nostalgia, particularmente de nostalgia, qué sé yo. Ya Alfonsín tenía que empezar a demostrar que, como él había dicho, con la democracia se come, se cura y se educa. Y esa parte como que flaqueó, que faltó. Y 40 años después sigue siendo la gran deuda, ¿no? Un detalle, fíjate vos que es como que la plaza que después nos acostumbramos a ver está al revés. Porque Alfonsín habla desde los balcones del Cabildo. ¿Para qué? Para diferenciarse del balcón de la Rosada que usaba Perón. Era el balcón donde Perón le hablaba generalmente en todas las convocatorias a sus seguidores, a la masa que se juntaba en cada acto del peronismo. Y llamando también a esta unión que decía. Vos podías discutir, podías ser amigo de un tipo que pensaba abiertamente distinto que vos. Ahora es muy difícil eso, pero en aquella época era muy normal. Fue un acontecimiento, por eso yo decía que, vos decías, ¿qué futuro? Nosotros teníamos presente, no teníamos futuro. Nos estábamos disfrutando del presente. Era un presente de una intensidad total, donde sí, es muy probable que por la edad que teníamos, por lo que sea, no pensáramos demasiado en el futuro, pero vivir esa etapa cultural fue muy intenso. Hablando de etapa cultural, les muestro una canción de esa época. Jairo fue el que cerraba los actos radicales en esa época. Jairo siempre fue y nunca lo ocultó ni nada, fue un militante radical. Ajá. ¿Les pasa eso también a ustedes de eso? ¿De no tendremos miedo nunca más? Bueno, sí, nos creíamos eso. Que se quedó ahí. Tuvo ese enorme logro que tampoco fue de toda la clase política, porque había muchos políticos que jugaron con los militares hasta el final. Pero hubo un amplio consenso democrático. Sí, sobre todo porque te da un poquito de bronca escuchar testimonios como el de al final, ¿para qué sirvió la democracia? Nada, bueno. Esa parte te duele porque vos sabías
la enorme diferencia que había entre vivir en libertad y vivir sin libertad. Hasta ahí llegamos. Dale.